Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ahora vamos a presentar precisamente un tema interesante. El agua es algo que utilizamos todos los días, a veces de manera responsable, a veces no tanto, pero estaremos hablando precisamente de los tipos de agua que hay. Está con nosotros Mark Cuellar, a quien saludo con muchísimo gusto. Mark, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Gilberto, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Oye, y la verdad es que, pues sí, o sea, existen diferentes tipos de agua. Y yo sé que no estamos hablando de agua de Jamaica, agua de horchata, agua, ya sabes que eso es otra cosa. Pero en el mundo y en el planeta sí existen diferentes tipos de aguas, ¿verdad? Claro, y fíjate que ahorita con todas las tormentas y el cambio climático, yo creo que nos estamos dando cuenta de que hay el agua es indispensable para la vida humana, definitivamente en el planeta y eso dentro de todo el ecosistema, y más aún que hay escasez de agua y desafortunadamente, tú fíjate en los últimos 50 años, para que tu auditorio no tenga que pelearse mucho, a remontarnos unos 2000, 3000 años, que nos puede explicar algo que está pasando ahorita. Pero ve todos los centros donde ha habido guerras y vaya, hay limpiezas étnicas, fraticidios, o sea, eh, mm, eh, sociedades que han sido hermanas, se han matado y siempre, siempre va a haber un lago o un río en medio de ellos, ¿sí? Entonces, muchas veces no se explica directamente qué es lo que está pasando, pero hay otros factores secundarios que no nos damos cuenta y es nuestro subconsciente. Te la pongo fácil. El planeta Tierra, su característica a nivel que lo diferencia de todos los planetas es la cantidad de agua que tenemos, ¿sí? Para espantarnos así son como redondeándole así para arriba, es 1.4, 1.400 millones 1.400 millones de metros cúbicos, de kilómetros cúbicos, ¿sí? Que son literalmente un planeta de agua. Ahora, de toda esa agua, únicamente se puede clasificar en dos, así a grandes rasgos, lo que es los océanos y mares, que tienen casi el 96,5% de agua. Entonces, todo lo que no está en el océano es 3.5% de agua. Eso incluye todo el agua que está en la atmósfera, eso incluye todo lo que son aguas subterráneas, y ríos, agua que está en todos los organismos, porque nosotros, por ejemplo, somos el 70 y tantos por ciento de agua en nuestro cuerpo humano, humedad del suelo, o sea, todo eso es apenas el 3.5% del agua. Ahora, toda esa agua, no toda es agua dulce, ¿sí? Normalmente la vemos, si no está en los océanos, es agua dulce, no es cierto. El agua de mar sí tiene características que tiene un 35% de sales disueltas, que es bastante, pero esas sales son muy importantes porque esas sales son las que permitieron que se diera la vida en el planeta, ¿sí? Entonces, podemos decir, oye, el agua es pura, porque siempre preguntamos, nos preocupa, ¿tenemos agua pura? Eso de agua pura en la naturaleza no existe, ¿sí? El agua pura es únicamente en los laboratorios y se genera a través de agua destilada. Bueno, perdón, cuando tienes tu vapor de agua, es lo más cercano, cuando estás ebulliendo agua, es lo más cercano a que puedes tener agua pura. Lo que pasa es que el agua, dentro de sus características de la molécula de oxígeno, con sus dos hidrógenos, tiene un enlace covalente de un ángulo de 104 grados, que es más o menos así, no es 90, son 104. Eso le da unas características impresionantes, es un compuesto único en la naturaleza que le da propiedades de disolver muchísimas sustancias. Entonces, aunque tú veas un vaso con agua clara, cristalina, no huele, no tiene sabor, tiene sustancias disueltas, empezando por los gases, ¿sí? Entonces, cuando va subiendo el agua, va disolviendo oxígeno, va disolviendo nitrógeno, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, y tú lo ves cuando cae el agua de la lluvia, es agua que huele a limpio, porque es agua que está limpiando y va limpiando todo lo que tenemos en la atmósfera. Bueno, entonces, en grandes rasgos teníamos, hay varias clasificaciones, porque hay unas que son incluyentes y otras no, ¿sí? Tenemos, para nuestra perspectiva humana, egocéntrica, tenemos agua potable, que el agua potable es prácticamente la que necesitamos para beber, para hacer alimentos
para higiene y fines domésticos. Y esa agua potable tiene que tener unas características muy especiales. A final de cuentas, esa agua puedes decir, bueno, hace 2000 años, el cavernícola, en la Edad Media, ¿había agua potable? Sí, pero había gente que se enfermaba porque esa agua que tomaban, que aparentemente limpia, contenía ciertas sustancias que generaban ciertos riesgos. Estas sustancias no siempre las podemos ver a simple vista. Tenemos, por ejemplo, eh, lo que siempre aquí se habla en México cuando dices, vas a tomar agua y para potabilizar el agua, te dicen, fíjate que no sea agua turbia, o sea que, pero tú lo ves en África, te pasa en la televisión, que hay gente que el única agua que está tomando después de una tormenta, se inundaron, lo que pasó en Acapulco, la única agua que tienen es agua turbia. Te dicen, hierve esa agua. Tu preocupación principal es hervir el agua. ¿Por qué? Porque el riesgo principal que tenemos del agua, y hay cualquier cantidad de enfermedades, es riesgos patógenos. Entonces, hay que matar microorganismos para quitar eso, porque tenemos diarreas e intoxicaciones, y eso ha matado a lo largo de los años muchísimos millones de personas. Una diarrea. Entonces, obviamente, ya después viendo los contenidos y la parte importante, tú puedes decir aquí en Puebla, bueno, tenemos agua dulce, sí, porque es agua que viene de los volcanes, llovió, se metió al subsuelo, pero cuando esa agua permanece millones de años en el subsuelo, va disolviendo sales, va disolviendo todo lo que tenemos volcánico, y por ejemplo tenemos cantidades de azufre, tenemos arsénico, tenemos plomo, podemos tener cadmio, eh, mercurio, zinc, y algunos de esos, casi todos esos elementos son tóxicos en ciertas concentraciones. Entonces, las normas mexicanas, que principalmente es la norma 127 de la Secretaría de Salud, indica o tiene ciertos criterios muy específicos para que se hagan análisis de agua para decir las cantidades máximas permisibles para que esa agua pueda ser potable sin que tenga daños a la salud, ¿sí? Esa es, digamos, la parte principal. Ahora, en muchas áreas, sobre todo en las zonas de las costas, aún aquí en Puebla, tienes agua salobre. O sea, no es agua ni dulce ni salada. Es un agua que tiene de 3 a 5% de sales. No 35, pero esas sales, a final de cuentas, te hace que esa agua no puedas tomarla. O sea, la cantidad de sales no es agradable al paladar, ¿sí? Entonces, esa es otra de las características del agua potable. Tiene que ser agradable y tú lo ves con las diferentes botellas de las compañías que te venden botellas de agua para tomar. Hay unas que tienen un sabor que no te gusta y hay otras que prefieres. Todas cumplen con la norma, todas son aguas potables, son aguas seguras. Sin embargo, hay características organolépticas que no nos gustan, y por eso hay gente que prefiere agua, y ahí empezamos con otro tipo de aguas que no son las tradicionales, que son el agua mineral. Técnicamente todas las aguas originales, la de ríos, lagos, son aguas minerales porque han disuelto minerales desde cuando se precipita el agua, disuelven minerales, y hay diferentes minerales. Hay aguas de diferentes marcas, de diferentes países, de Italia, de Francia, que dices, wow, y tiene sabores diferentes por el tipo de suelos que tienen, ¿sí? Entonces, desde nuestro punto de vista, ya vimos la salada, la dura, la salobre, perdón. Desde el punto de vista en nuestras casas de forma práctica, porque es importante y podría ser potable, pero es el agua que nos provee el municipio, ¿sí? Muchas veces te dan agua que escuchas que es agua dura o agua blanda, y eso es ya no es en la cantidad de sales. Bueno, sí es un tipo de sales, pero estamos viendo la dureza, ¿sí? Son sales disueltas específicamente, son carbonatos de calcio y de magnesio, que le dan esa característica al agua que cuando se seca te deja partículas blancas, el famoso sarro, ¿sí? Ahora, muchas veces, que es muy diferente cuando tienes un suavizador que lo pasas por unas resinas, le haces un tratamiento al agua y aún así te queda blanco, pero eso ya es sal, ya es carbonato de sodio, es una sal diferente, ¿sí? Entonces, y para nuestro efecto práctico, pues también desafortunadamente como seres humanos tenemos aguas residuales, que es todos los que son desechos de cualquier proceso que usamos, desde las casas a industriales, agrícolas, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de esos grandes grupos de agua, pues tenemos que enfocarnos muchas veces a determinar
¿Para qué vamos a usar el agua? ¿Qué necesitamos de agua? Y ahorita, por ejemplo, lo vivieron en Monterrey el año pasado, pero yo creo que ahorita la Ciudad de México ya hicieron para el año que entra, ya hicieron un pronóstico. Pobres ciudadanos de la Náhuac, ya el presupuesto del agua, de todo el sistema de recaudación de la cuenca que tienen, no les alcanza, están como un 30% menos abajo. Entonces, va a tener que pasar todo lo que sucede en otros países. Se recicla y se reutiliza el agua, que es una de las grandes ventajas. Tenemos la tecnología, afortunadamente, la energía que se necesita, afortunadamente ahorita ya tenemos tecnología amigable al ambiente, solar, eólica, que es básicamente uno de los grandes costos para el para el tratamiento de las aguas, ¿sí? Entonces, la tecnología la tenemos, casi todas las refresqueras usan agua purificada, pues, por osmosis inversa, que también se tiene que reacondicionar, porque tomar agua pura no es buena para el organismo. Fíjate que me llama la atención ahora que mencionas a los refrescos, porque también que se consume muchísima agua para poder hacer un litro de refresco, ¿no? Uno pensaría que es Claro, un litro de agua, un litro de refresco, y no, se invierte muchísimo, ¿no? sí, porque hay que purificar el agua, hay que tratarla y es el proceso, dependiendo de dónde sea la fuente. De hecho, a nivel mundial hay como 300 millones de habitantes a nivel mundial que depende del agua salada para hacer que sea tratada el agua salada para poder, que sea perdón, desalinizada para poder tratarla. En México lo vimos en las plataformas petroleras, ahorita en lo que es Baja California, que tienen plantas de tratadoras, toman agua de mar, la pasan por una membrana especial y con eso obtienen agua que es potable. A nivel mundial, todo lo que es los países árabes, vaya, utilizan ese tipo de tratamiento. Los costos se están abaratando, pero a final de cuentas pues es un recurso clave y hay que Sin, cuidarlo. sin duda, y nos quedan un par de minutitos. Quisiera yo preguntarte, evidentemente hablabas sobre la situación que se está viviendo en la Ciudad de México, pero va a llegar el momento en que estemos en serios problemas por la carencia de agua. Ya lo vimos en Monterrey, ¿no? Justo, no sé, no recuerdo si fue este año o el año pasado, que pues no tenían agua, ¿no? Definitivamente estaban esperando que lloviera para que pudieran tener agua de uso diario, ¿no? Claro, fíjate que hace como casi 30 años que ya me ventaneé, casi 30 años que salí de la especialidad de administración del agua precisamente, platiqué con gente en la Ciudad de México y vaya, de qué tan absurdo es traer agua de otros estados, porque ya no es el Distrito Federal, estás trayendo agua del Estado de México, de a cientos de kilómetros, elevar agua, metros cúbicos, bajarlos, volverlos, el drenaje sube y baja, cuando tienes un valle natural que tenía lagos, que tiene precipitación para mantener lagos, y estamos sacando el agua del valle a unos costos enormes, todo porque no se trata, se recondiciona. Si realmente la Ciudad de México yo creo que tiene una oportunidad enorme, enorme, pero va a tener que tener cambios muy radicales de precisamente cambiar todo su estrategia de gestión de agua y pueden tener agua en abundancia, porque el valle históricamente lo ha tenido, siguen teniendo precipitaciones, pero lo ven de forma negativa. Entonces, si dices, oye, tengo inundaciones, perdón, tienes agua, úsala bien, trátala bien, cuídala. Claro, pues sí, sin duda es un tema importantísimo y es algo que utilizamos todos los días y sin el cual no podemos vivir. Eso es un hecho, Mark. Si queremos contactarte, si queremos estar en contacto contigo, ¿dónde podemos encontrarte? Me puedes encontrar en redes en @entorno sustentable. Perfecto. Te mando un abrazo, Mark. Que estés muy bien. Gracias, Gilberto. Un saludo a ti y a tu auditorio. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.